buenos días para todos. Bienvenidos a este tercer encuentro de trabajo, el tercer encuentro de 5 que vamos a desarrollar para la visualización de la asignatura Globalización e Integración de Mercados en los Sistemas Financieros. Nuestro tercer encuentro de trabajo, pero nuestro segundo encuentro síncrono. Hoy, ¿qué vamos a tratar? Hoy vamos a tratar el tema de los organismos multilaterales que intervienen o facilitan el desarrollo de las acciones en los sistemas financieros. Antes de iniciar la clase, quiero que estén pendientes del grupo a partir del día lunes. ¿Por qué? Porque les voy a asignar la tarea de la tarea número 2, la actividad evaluativa número 2, y también les voy a dar ciertas instrucciones para que ustedes consideren qué punto o qué tema van a seleccionar para el desarrollo de la actividad evaluativa final. Las dos evaluaciones, tanto la actividad evaluativa número 2 como la actividad evaluativa número 3, que es la final, la van a presentar exactamente el próximo sábado, el sábado 5. Allí tienen que presentar entonces la actividad evaluativa número 2. Y la actividad evaluativa número 3 la van a presentar el sábado 19. El sábado 12 no vamos a tener actividades porque es festivo acá en Venezuela, bueno, a nivel internacional. Es el 12 de octubre. Entonces no vamos a tener actividades por ser festivo, porque conmemoramos lo que es el Día de la Raza, como de la Resistencia Indígena, como se le conoce acá en Venezuela. Hoy entonces vamos con el punto de organismos multilaterales. ¿Qué son? ¿Qué entendemos? ¿Cómo se visualizan estos organismos multilaterales? Es el conjunto de instituciones de carácter internacional, pero también con base gubernamental, cuya actividad, o al menos parte o gran parte significativa de la misma, se dirige a promover el desarrollo de países que necesitan recibir ayuda, o sea, a promover el desarrollo de esas economías donde sus sistemas financieros presentan determinadas características que no están orientadas hacia el desarrollo, hacia el fortalecimiento de la actividad del Estado. Entonces, se consideran como un conjunto de instituciones de carácter internacional dirigidas a promover el desarrollo de estos países, que en muchos casos le decimos países en vías de desarrollo. No me gusta utilizar el término países del tercer mundo, para nada. Yo lo denomino países en vías de desarrollo. Dentro de ellos entonces se distinguen dos grandes grupos, lo que son los organismos multilaterales de organización de acción financiera y los organismos multilaterales de acción no financiera. Pero, ¿qué podemos distinguir cada uno de ellos y qué podemos decir? Bueno, ¿cómo los no financieros van a terminar afectando el sistema financiero de un país? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud. La salud a nivel internacional no va a promover acciones efectivas para el desarrollo del desarrollo efectivo de las finanzas de un país, pero sí va a promover mediante su intermediación y actuación programas que van a ayudar al fortalecimiento de la salud, y por supuesto ahí tenemos un beneficio para los gobiernos locales. Dentro de estas acciones instituciones, perdón, con programas de carácter no financiero, nos encontramos con la Cruz Roja, por ejemplo, uno de ellos, la Organización Mundial de la Salud, entre otros rubros de elementos actuantes que intervienen directamente con su actuación para el beneficio de ciertos países o de ciertas naciones. Los organismos multilaterales entonces son acciones que se encuentran conformadas por tres o más naciones y cuya principal misión es trabajar conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran que integran la organización. Es decir, Venezuela, Ecuador, Perú, por nombrar tres países, están en función a presentando un determinado problema, pero pertenecen a un organismo multilateral. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces allí el Fondo Monetario Internacional, aunque ya sabemos que en el caso venezolano no aplica, se dirige entonces a prestar su actuación para su efectiva contribución al desarrollo de diversos programas que van en función de la optimización del sistema financiero de ese determinado país. En la actualidad son de gran importancia, dado que es un concepto ampliamente difundido dentro de las relaciones internacionales y que se refiere entonces
a las situaciones que se presentan en un país, pero que se van a abordar mancomunadamente en un mismo aspecto o cuestión. Persigue entonces acuerdos relacionados con la globalización, temas de interés que afectan la cultura, el comercio, la paz, la economía, entre otros conjuntos de elementos, y determinan consensos para implementar acciones concretas en relación a uno o varios temas, y allí determinar un equilibrio o centrar ese equilibrio entre todos los planes desarrollados e intereses entre las naciones. Son instituciones y ámbitos de lucro cuyo capital social está constituido por las aportaciones de diversos gobiernos vinculados con acciones multilaterales, así como con estados individuales. Es una entidad supranacional, por lo que están conformadas por gran cantidad de países. Se desarrollaron específicamente a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo con mayor énfasis en la Segunda Guerra Mundial, cuando en el orden internacional estaba en peligro, puesto que el mundo se encontraba dividido en dos grandes bloques. Su propósito entonces se centró en alcanzar acuerdos globales en relación a temas concretos, específicamente relacionados con la economía y los procesos de recuperación posguerra. Tiene como finalidad entonces promover una cooperación monetaria, y allí entramos en primer orden con el Fondo Monetario Internacional como primer elemento clave para determinar, para constituirse como un actor clave en estas organizaciones multilaterales de índole económico. El Fondo Monetario Internacional entonces su principal función es la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar las acciones de comercio internacional, promoviendo un empleo elevado, crecimiento económico sostenible, le añado sustentable, y reducir la pobreza en el mundo entero, específicamente en los países donde él tiene determinado marco de actuación. El planteamiento anterior entonces que se relaciona con garantizar la estabilidad en el sistema monetario de los países que forman parte de él, que presentan una determinada situación, como en todos los países a nivel en el globo terráqueo, determinando entonces un seguimiento a la economía mundial y con énfasis a los países que son miembros de él, concediendo préstamos a las naciones que afrontan problemas en su balanza de pago y prestando ayuda práctica a los diversos miembros. Fíjense, pero no todos los países aplican al Fondo Monetario Internacional, porque para que el Fondo Monetario Internacional preste su ayuda, se deben cumplir una serie de requerimientos, tanto de fondo como de forma, que van en función al estudio determinado que realizó el fondo para poder prestar ayuda a un determinado país. Entonces ya sabemos que estos préstamos que realiza el Fondo Monetario Internacional aplican una determinada tasa de interés, pero también unos elementos en función a las políticas económicas y tributarias que deben ejecutar los países para poder afrontar la situación en función a la ayuda que está recibiendo del Fondo Monetario Internacional. Vemos entonces las principales rangos de actuación que ha tenido el Fondo Monetario Internacional. En 1994, México, con sus crisis económicas, con un aporte de 18 millones de dólares. En 1997, Asia, con la crisis financiera asiática, con un aporte de 36 millones de dólares. En 1998, Rusia, con la crisis financiera, con 22.600 millones de dólares. En 1998, Brasil, con 41.500 millones de dólares. En el año 2000, Turquía, con 11.000 millones de dólares. Argentina en dos periodos, en el periodo 1998-2002 y posteriormente en el periodo del 2001, donde también tuvo afectación económica y se dio la intervención directa de las directrices de políticas y lineamientos determinados por el fondo para la aplicación de estos programas. Grecia, con la crisis financiera de 2010, con una asignación de 139.730 millones de dólares, convertido en 110 millones de euros. Portugal en el 2011 con 78 millones de euros, y nuevamente Argentina, en la que a partir del año 2018 obtuvo una intervención del Fondo Monetario Internacional con 57.100 millones de dólares. Pero, ¿qué elementos se consideran claves para la aplicación o determinación de la ayuda recibida por el Fondo Monetario Internacional? Primeramente, los índices políticos de cada nación.
porque si el país receptor, un determinado país que es miembro del fondo no está de acuerdo con el planteamiento que determina el Fondo Monetario Internacional, tan simple y llanamente no se plantea o no se ejecuta la intermediación y por supuesto no hay la ayuda económica porque, nuevamente repetimos, debe existir la disposición de ese determinado país a adaptar las orientaciones políticas, sociales y económicas que determine el fondo para garantizar la estabilidad económica. Otro grupo ampliamente conocido es el Grupo Banco Mundial. Y lo conocemos netamente como Banco Mundial, pero no es Banco Mundial. Es un grupo de Banco Mundial porque constituye una serie de instituciones que están regidas por los lineamientos del banco que van en función a la determinación de ese auxilio. Se constituye entonces con el compromiso común de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. ¿Quiénes componen el Banco Mundial? Primero tenemos el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que otorga préstamos a gobiernos de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago, pero esta capacidad de pago debe estar determinada también, evaluada por los programas que determina la institución para la aplicabilidad de la ayuda. La Asociación Internacional de Fomento, que concede préstamos sin intereses, préstamos o créditos sin intereses, así como donaciones a gobiernos con recesiones económicas bastante fuertes, lo que conocemos como países pobres. La Corporación Financiera Internacional, que es una de las más grandes instituciones de apoyo internacional dedicada única y exclusivamente a brindar ayuda, pero aquí al sector privado de esas diversas naciones. Ayuda a los países a desarrollar un crecimiento sostenible, financiando inversiones, por movilizando capital en los mercados financieros internacionales y, por supuesto, prestando los servicios de asesoramiento y acompañamiento en el orden financiero y económico a las organizaciones de orden privado, pero también a las economías nacionales que están necesitando una determinada ayuda. Bienvenido, Danilo. Tenemos entonces el organismo Víctor, gracias, buen multilateral día. de Buenos días. Tenemos el organismo multilateral de garantía de inversiones que promueve la inversión extranjera directa a los países en desarrollo para apoyar el crecimiento económico, reducir la pobreza y mejorar la vida de las personas. Cumple este mandato ofreciendo seguros contra riesgos políticos, lo que se conoce como garantía, pero también un conjunto de inversiones. Y se encuentra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI, que presta servicios internacionales de conciliación, arbitraje y mediación para ayudar a resolver disputas sobre inversiones. O sea, tiene que ver entonces ya con asesoría para determinar mediación o intermediación en situaciones que tienen que ver con inversiones de índole internacional. El Banco Mundial, con sede en Nueva York, opera en tres grandes niveles. El primer nivel es el nivel intergubernamental, que se relaciona con las misiones diplomáticas con sede en Nueva York y en los órganos rectores, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad, como es conocido, estos últimos con la actuación que se está dando en los últimos centros de interés que están sucediendo en Latinoamérica. A nivel interinstitucional, interactúa con la Junta de Directores, Ejecutivos y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del cual el Banco Mundial es ente observador, o sea, es un miembro observador. Y a nivel institucional, coordina junto con el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, su secretaría y los diversos fondos, así como los programas de la institución, como lo son el Programa para las Naciones Unidas en Desarrollo y el Fondo de Población para las Naciones Unidas y el Fondo la Fundación para lo que es el Beneficio de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Este último con amplia repercusión y totalmente positiva en el desarrollo de planes para la América Latina, orientada a disminuir la pobreza, las enfermedades y promover la alfabetización en los infantes. El binomio Grupo Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional se establece como un organismo un grupo una conjugación de organismos con diversos centros de actuación. En el trabajo entonces el Grupo Banco Mundial, que trabaja con los países en desarrollo con el fin de reducir la pobreza,
y promover entonces la prosperidad compartida. Fíjense la palabra, ya no hablamos de prosperidad, sino prosperidad compartida para todas las naciones que son miembros del grupo. El Fondo Monetario Internacional se ocupa de estabilizar el sistema monetario internacional y actúa con autoridad de supervisión del sistema monetario internacional. El Grupo Banco Mundial proporciona financiamiento, asesoramiento en materia política y de asistencia técnica para los gobiernos, así como también el fortalecimiento del sector privado de los países que se encuentran en vías de desarrollo. El Fondo Monetario Internacional hace seguimiento de la economía mundial y de sus países miembros, concede préstamos a los países que enfrentan problemas y presenta una visualización a través de estadísticas, de informes que van a permitir entonces analizar el escenario actual, entender cómo el escenario anterior nos ayuda a esas organizaciones a poder proyectar o prospectar las cifras futuras provenientes para el desarrollo, relacionadas con el desarrollo de la economía de cada uno de esos países. Y para ser elegidos como miembros del Grupo Banco Mundial, los países deben primero adherirse al Fondo Monetario Internacional. En la actualidad, cada una de las instituciones cuentan con más de 180 países miembros o que lo conforman. Tenemos entonces que el sistema GATT es un acuerdo general sobre aranceles relacionados con el comercio y la aduana. Se consolida como un contrato vinculante que se mantiene entre 103 países, creado con la finalidad de garantizar a los medios empresariales un entorno comercial estable y previsible para el proceso continuo de la liberación del comercio, es decir, para ese intercambio que se da entre los diversos actores. Este intercambio entonces está centralizado, o se está determinado con un conjunto de actuaciones que va a promover el sistema multilateral de comercio como ayuda o estandarte para el fortalecimiento de la economía. En octubre de 1947 se crea con la firma de 23 países que firmaron un acuerdo inicial sobre aranceles aduaneros y comercio. Posteriormente, en el 1948 se le da entrada al nombre de GATT, con destino entonces, con principal apoyo a lo que tiene que ver con las fortalecimiento de las acciones tanto aduaneras como de comercio. En 1994 se da por terminado el acuerdo para dar origen a la Organización Mundial del Comercio, que es como se mantiene en la actualidad, proveyendo entonces un conjunto de lineamientos que van a ir más allá de lo que estaba originalmente determinado en el acuerdo sobre aranceles de comercio y el comercio aduanero, porque ahora como organización de orden multilateral se va a encargar de brindar la asesoría, pero también de prestar la ayuda a los países con la finalidad de consolidar su actuación bajo el libre intercambio y el desarrollo del comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio es una organización de orden internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre todos los países, determinando entonces los pilares sobre la cual descansan los acuerdos para el libre comercio, así como los tratados que se ejecutan con base a él. Tiene como funciones entonces, primero, administrar un sistema mundial de normas comerciales unificadas. Funciona como foro para la negociación de acuerdos internacionales, se ocupa de la solución de las diferencias comerciales entre sus miembros, atiende las necesidades de los países que se encuentran en vías de desarrollo para fortalecer sus economías y da énfasis o toma énfasis en todas las decisiones importantes que son adoptadas por los gobiernos, miembros de ella, para determinar entonces futuros rangos de actuación y determinar entonces la intermediación multilateral de comercio y abrir el comercio o dar esa expansión en beneficio de todos los países, fomentando el libre comercio y la participación como una de las herramientas claves para la generación de divisas, incrementar el Producto Interno Bruto y, por supuesto, obtener programas sociales mucho más efectivos por parte del Estado. La Conferencia para las Naciones y para la Organización y Desarrollo promueve entonces la integración de países en desarrollo en la economía mundial. Esta organización ha dado un giro, una expansión
y en la actualidad se centra en acciones clave que están orientadas en, primero, actuar como un foro para la celebración de debates intergubernamentales respaldados por la opinión de expertos y el intercambio de experiencia orientada a establecer consensos. ¿Pero consensos en qué área? Primero, con las actividades de investigación, análisis política y recopilación de datos para preparar los debates intergubernamentales con la participación de expertos para fomentar políticas de actuación orientadas a la formalización, pero también a la concientización o concienciación, al consentimiento de acciones claves que permitan el desarrollo unificado de todos sus países miembros en pro entonces de fortalecer el libre comercio y la participación como entes económicos capaces de garantizar efectividad en el desarrollo de sus operaciones. Pero también la asistencia técnica, que esta asistencia técnica entonces está asociada con acuerdos que va a prestar en función de la asesoría a brindar para servir de intermediador en el desarrollo de programas, políticas, proyectos y planes de orden socioeconómico con los cuales sus naciones van a impactar en función de la optimización de su producto interno bruto y por supuesto el desarrollo de su sistema tanto productivo como económico. Tiene entonces la Conferencia para el Desarrollo de las Naciones, tiene como principio la conservación, la restauración, el uso sostenible de la biodiversidad, la distribución equitativa de los beneficios del biocomercio, el respeto al derecho de los pueblos indígenas y comunidades locales. Fíjense que hay una integración. ¿Por qué? Porque no pasamos únicamente al libre comercio y al desarrollo al desarrollo de organización, sino que incluimos los pueblos para el fomento o la determinación de acciones claves que permitan el respeto hacia el medio ambiente y cómo a través de esta comercialización se va a dar entonces acciones con la inclusión de los pueblos, pero también el respeto hacia la diversidad o biodiversidad del ecosistema, pero también de los pueblos legendarios o los pueblos indígenas, también conocidas como comunidades locales. La Comisión Económica para la América Latina, el CEPAL, que fue establecida en 1948 y comienza a funcionar entonces en el mismo año, pero que en 1984 se pasa a cambiarse el nombre y a determinar un centro de actuación con especial énfasis en lo que es la América Latina y el Caribe como países, o por estar constituido por países que presentan determinadas situaciones en función a su diversidad geográfica, ubicación geográfica privilegiada, pero también que presenta ciertas situaciones en función a los problemas de orden climatológico que pueda presentar, entonces allí se presenta su principal ayuda. Es una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó entonces para contribuir el desarrollo económico a través del fortalecimiento de la América Latina y por supuesto tiene como objetivo la promoción del crecimiento equitativo, pero a largo plazo. Entonces, no podemos verificar, no podemos pretender que una actuación de la CEPAL sea con objetivos cortos, concretos y en el corto plazo. No, todos sus planes, por ser macroproyectos, están orientados al desarrollo en el largo plazo a través de entonces del sistema comercial abierto basado en normas previsibles y no discriminatorios que incluye un compromiso multilateral para la gestión de los asuntos públicos, el desarrollo, pero también el desarrollo de la población, la reducción de la pobreza y por supuesto promover ese centro o intercambio cultural entre todos los países de la América Latina. Todo esto está orientado ¿a qué? Se orientan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que están funcionados entonces por la culminación o la erradicación de la pobreza, el hambre cero, el bienestar y la salud, la educación de la calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades que todavía persisten, ciudades y comunidades sostenibles, que es hacia donde tenemos que apuntar,
en la producción y consumo responsable, las acciones por optimizar lo que se está sucediendo con el cambio climático, la conservación de la vida submarina, el desarrollo de la vida de los ecosistemas terrestres, lograr la paz, justicia e instituciones sólidas y un objetivo final que es la consolidación de todos estos entes para lograr que el bien común de todos los países que le integran y por supuesto de la humanidad. ¿Alguna participación, compañeros? ¿Los leo o los escucho? Para mí, de lo poco que puede tener el doctor, bastante claro. Realmente he ido leyendo un poco más después de la última clase y me pareció un tema apasionante, pero lo que me preocupa es que qué gobierno realmente está actuando en función de una mejora del comercio internacional. Ahí no veo, y de lo que he leído, no veo que haya una verdadera integración en el comercio realmente, que no sea de privados, sino de gobierno. Ok, te voy a decir, Danilo, tú vives en Ecuador, ¿verdad? Sí, doctor, en Ecuador, Danilo, de Ecuador soy. Sí, en Ecuador. Bueno, Ecuador. tenemos al pulgarcito de América que se ha convertido en el gigante de América, que es El Salvador, donde se están promoviendo acciones claves para el desarrollo de muchos de los objetivos de la Agenda 2030. No todos, Danilo, no todos, pero sí hay pasos concretos y certeros para la incorporación de este objetivo. De estos objetivos. Por ejemplo, se está promoviendo la educación de calidad y el bienestar social y también políticas claves para minimizar esos índices de hambruna y reducción de la pobreza. Entonces ya allí tenemos acciones claves de gobiernos que considera, como se conoce, como el purgacito de América, por lo pequeño que es, con todo el espacio geográfico reducido y se encuentra ejecutando elementos claves que permitan entonces lograr el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, ustedes en Ecuador tienen acciones claves para lo que es el minimizar y optimizar la acción por el clima, cosa que no tenemos en Venezuela. Entonces, fíjate, si hay aspectos claves que es difícil conseguir que una nación los integre los 16 para consolidarse en todos en el 17, pero si nos encontramos con naciones que están ejecutando factores claves. Pero ahora, Danilo, vamos la otra visualización. Una cosa es la nación como tal, pero otra cosa es la actuación de los nacionales. O sea, Luis Belloso, Danilo Martínez, Gabriela Gobea. ¿Cómo nosotros vamos a favor o en contra del desarrollo de estos objetivos? Porque la nación puede tener la mejor de la participación. Pero si nosotros como nacionales o ciudadanos no desarrollamos la conciencia social, esto no va a lograr, no se va a lograr. Entonces, ¿es un tema de políticas públicas? Sí, pero también es un tema de internacionalización, perdón, de un tema interno, no me equivoqué con la palabra internacionalización, de internalización, para ver cómo yo, como persona, voy a contribuir con mis acciones o tan simplemente voy a actuar en decremento de ese programa. Esos son factores claves, Danilo, y que nosotros como latinoamericanos tenemos que aprender mucho del escenario europeo, porque en el escenario europeo los connacionales sí van adoptados a optimizar espacios geográficos, factores sociales, factores económicos, políticas públicas. Por ejemplo, Finlandia, Danilo, Noruega, son países donde la lectura es un hábito diario y allí tenemos entonces una educación de calidad. ¿Cuáles son uno de los países donde se da la mayor cantidad de textos pues, generados por sus nacionales? En Noruega y en Finlandia, en Suiza, en Suecia. Entonces, ya son elementos claves que nosotros tenemos que tomar como modelo en muchas naciones para, si a ellos les está funcionando, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ir o evolucionar hacia ese contexto? Sí, hay Gabriela, Danilo, mucha ¿alguna literatura. intervención? No, no, mucha literatura que tomar, realmente, sí. Mucha literatura. Danilo, utilizaste no vamos a decir la frase mágica, pero sí la frase clave. Mucha literatura que tomar y muchos buenos modelos que desarrollar o que considerar en cuenta para adaptarlo en nuestras naciones.
Pendientes entonces con el chat para la semana que viene y con las tareas que ya les voy a ir asignando en la plataforma. Feliz fin de semana, que descansen y bueno, estamos cerca del almuerzo. Acá en Venezuela, en Ecuador, creo que tenemos la diferencia horaria es muy poca, creo que es una hora. Y buen provecho y buenas tardes. Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Igual para usted.